misericordia, bendito Dios, tu grandeza y tu santidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias, Padre maravilloso. Muchas gracias, Dios de los cielos. Muchas gracias, Eterno Santo Israel. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración, Señor, porque tú eres fiel y porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues, hermano, póngase cómodo, tenga la bondad. Le estamos dando la bienvenida y estamos saludando a todos los hermanos que se conecten en la red, dándole gracias a Dios porque nos permite llegar por este medio pues a mucha gente necesitada. Estamos orando, siempre orando, día, mañana y tarde y noche aquí, por esas peticiones que rogamos a Dios se manifieste poderosamente. Motivado por eso es esta enseñanza acerca de que Dios sí sana. No va a sanar a todos, hay que entender los propósitos de Dios. Algunos, como el hermano Ángel, por ejemplo, pues Dios lo llama a su presencia, eso es soberanía de Dios. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Pero oramos, pero hicimos, pero sí, hermano, pero nadie entiende las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. ¿Cierto que sí? Y además, ¿quién le dio a él primero? Para que luego le reclame todas esas cosas, dice la palabra. De tal manera que nosotros seguimos estudiando y muchas veces los colapsos se dan también por falta de conocimiento. Amén. No quiere decir con esto que lo que ha pasado pues es culpa de una persona o de un pastor, no. Creo que nosotros debemos aprender porque en ese proceso de aprender pues vamos a comprender, el mover de Dios y saber que, bueno, la Biblia está llena de ejemplos que tenemos que utilizarlos para poder dar solución a todas las inquietudes todas las cosas que nos preguntan. Amén. Bueno, estamos hablando de los argumentos bíblicos, estamos hablando del verdadero evangelio. Ese es el tema, ese es el punto, ese es el tema que traemos ya muchos días. El verdadero evangelio. El verdadero evangelio es poder de Dios para salvación. Lo más importante del evangelio es la salvación. Entonces la palabra salvación ya sabe usted que incluye la salud, la sanidad divina, la preservación contra el pecado, la libertad, el poder, la unción, todo eso implica el poder de Dios a través del evangelio. Dentro de esos argumentos, entonces vamos a ver que el hombre le entregó la autoridad al enemigo cuando se dejó engañar. Cuando uno se deja engañar del enemigo, uno le está entregando la autoridad a él. Acuérdese que vimos y estamos viendo Colosenses, ubíquese en Colosenses capítulo 2, vamos a continuar aquí donde quedamos, hermano, capítulo 2 de la carta de los Colosenses. Vamos a ver los argumentos bíblicos para confirmar la salvación que Dios nos da y las bendiciones que traen la salvación, o sea, las bendiciones recuperadas en Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué te toco esto, hermano? Porque muchas veces nosotros no entendemos la palabra. En la cruz se libró una batalla, la batalla del bien contra el mal, la enemistad del capítulo 3, versículo 15, se ejecutó la primera parte allí en la cruz. La serpiente hirió a Cristo en el calcañar, o sea, le produjo el dolor de la muerte, le produjo el dolor de la crucifixión, pero luego en su venida el Señor le va a aplastar la cabeza a través de la iglesia, porque dice, y en breve el Dios de paz, Romanos 16:20, aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Entonces ahí está implicando que la iglesia tiene un poder inmenso. Nosotros no alcanzamos con nuestra mente finita a dimensionar el poder que Dios mueve y que quiere mover, que muchas veces nosotros no le permitimos. Amén, que se muevan medio de nosotros. Vamos a mirar
Entonces, en Colosenses, yo le voy a citar aquí un versículo que me llegó aquí en este momentito, pero si lo quiero leer, no lo quiero decir de memoria, porque para ser más exacto, para ser más puntual. Bueno, aquí dice así. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, es parte de la enseñanza, ahora lo vamos a hablar al final. Con todo esto está en 53 de Isaías 10, anótenlo, pero esté en Colosenses. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo a Cristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Dios lo sujetó a la cruz. Amén. Lo sujetó. ¿Cómo lo sujetó? A través de la obediencia, a través de la santidad. Dijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, como cubierta, para cubrir nuestro pecado, para pagar nuestro pecado, para hacernos libres del pecado, verá linaje, o sea, una descendencia, ¿no? Vivirá por largos días, eternidad. Largos días quiere decir eternidad. Cuando el Salmo 23 dice, y a la casa de Jehová volveré, es la traducción literal, ¿no? Y moraré por largos días, está hablando de entrar en la casa del Padre con eternidad. ¿Amén o no? Bueno, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 1, que ninguno se pierda. Número 2, que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? La obediencia, ¿cierto? Nuestra glorificación, porque a eso lo llamamos. Bueno, dice, será en su mano prosperada, o sea, depende de Él nos va a dar esa prosperidad. En la cruz Él nos va a entregar en su mano. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos entrega a Dios a través de Cristo. Pues dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová, lo que Dios lo mandó a hacer, será prosperado en su mano, o será en su mano prosperada. O sea, Él va a hacer la obra y esa obra tiene que dar como resultado que se prospere, porque acuérdense que así será mi palabra, que es enviada, no volverá muy vacía, sino haber hecho aquello para lo cual fue enviada. Amén. Entonces dice, verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Él sufrió en la cruz del Calvario para que todo aquel que le crea, y nosotros hemos creído, entonces nosotros somos ese fruto de su aflicción. Todos los creyentes, amén, no aquí no va nosotros, no. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Aquí entra lo bueno. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces necesitamos conocimiento para ser justificado del pecado. ¿Qué conocimiento? Jesucristo es el Señor. El Padre nos amó con amor eterno, envió a su Hijo. Él vino a hacer expiación y en su cuerpo Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Cargó también nuestra enfermedad y por su herida fuimos curados. Amén. Pero mire bien. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. O sea, lo va a poner por encima de todo. Bajo los pies de Cristo sentó al Señor en su trono y bajo sus pies quedaron principados, sean tronos, potestades, todo quedó sujeto a Él. Amén. Y aquí dice con los fuertes, otra versión dice, y con los valientes repartirá, ¿qué? ¿Qué son despojos? El botín, lo que Él despojó al diablo. Escuche esa palabra literal como está ahí. El despojo es el botín. En una batalla, lo puede comprobar en el Antiguo Testamento, las diferentes batallas que se daban en el libro de los Reyes, en los libros de las Crónicas.
Entonces siempre había un botín. En la batalla de Josafat, que es la batalla más o menos que simboliza nuestra redención, y luego hablaremos de esa batalla, el pueblo duró recogiendo el botín 3 días. Al tercer día hay resurrección, decíamos. Eso es significativo. Bueno, y luego dice, y con lo fuerte repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Entonces, él oró por los transgresores para que Dios los perdonara, pero ellos no se volvieron de su transgresión. ¿Cuál es la transgresión? La crucifixión. Ellos transgredieron la ley de Dios. Amén. Y entonces, pero con los que creamos en él nos da el derecho, el poder para ser hijos de él. Así lo dice la Biblia. Y como hijos, dicen Romanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que nosotros, al ser cristianos, tenemos derecho al botín. Tenemos que recoger el botín. Por favor, vaya a su casa ahora y lea el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Se lo recomiendo, léalo. Saque el tiempito, hermano. Dele tiempo a Dios. Dele tiempo a Dios, lea la palabra y se va a dar cuenta que el pueblo estaba en la condición que estábamos nosotros. Una gran multitud venía, vinieron todos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Ahí están reflejados en los pueblos que se juntaron. Amén. Contra ellos. Y Josafat oró y Dios levantó una voz profética. Se anunció. Dios dijo, no teman que mañana se los entrego, pues mañana. Ustedes no van a pelear, yo pelearé por ustedes. Entonces usted no tiene que pelear con el diablo por la bendición. Ya Cristo ganó la batalla. Usted no tiene que quitarle nada al diablo. Ese cuentico de que tenemos que quitarle al diablo las emisoras de radio, el dinero. No, usted no tiene que quitarle al diablo nada, el diablo está vencido. Eso es lo que yo quiero mostrar. No puede ignorar sus maquinaciones, no puede menospreciar al enemigo, porque también la Biblia nos enseña de eso. Pero debe tener la seguridad, debe tener seguridad de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que estamos tratando de explicarlo a través de Colosenses, de modo que vuélvase otra vez allí a Colosenses y entonces usted se va a dar cuenta lo que está escrito aquí. Entonces, ¿qué hizo él? Va a repartir, ¿qué? Los despojos, o sea, el botín, lo que el Señor conquistó en la cruz del Calvario, conquistó nuestra libertad, conquistó la bendición, conquistó la eternidad, porque estábamos esclavos del pecado y esclavos también por temor de la muerte. ¿Amén o no? Bueno, vamos a ir otra vez a darle rapidito a esto, pues, porque queremos avanzar en esto. Entonces aquí en Colosenses capítulo 2 estamos viendo desde el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tratamos de explicar eso y por filosofías tratamos que son el engaño, tratamos de hablar, vimos algunas cosas ahí interesantes, no lo puedo repetir ahora, hermano, estamos muy como quedados en la enseñanza, aunque yo no cargo afán, pero no podemos en lo mismo, estar girando lo mismo. Entonces dice que nadie nos engañe por medio de filosofías. De modo que las filosofías tienen que sacarse de nuestra vida espiritual, del contexto de la palabra y de la predicación y de la iglesia. Los patrones de pensamiento, los conceptos de los hombres, las opiniones, esa cuestión de que esto no es para este tiempo, que Dios no cambia. Vamos a darle duro a esto, porque yo estoy hace mucho rato tocado con esto, porque veo el fracaso espiritual de la iglesia, hermano, en la batalla espiritual. Y para ir a la batalla espiritual, no guerra. La guerra la ganó el Señor, nosotros tenemos guerra, tenemos batalla, o sea, una retaliación del diablo, la ira del diablo. Amén. Él dice que, mire que dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el diablo. Y él nos dice, debemos estar firmes contra las acechanzas. Acechanzas son trampas,
Acechanzas son planes. Acechanza es que Él se va a ocultar y va a aparentar para que caigamos en sus trampas. ¿Amén o no? Entonces estamos dándole aquí a Colosenses y entonces dijimos que en el capítulo 2:14 llegamos hasta allí, estamos viendo y a vosotros, ya vimos todo esto, ¿cierto que así? Vamos a continuar en el versículo 14 que ahí quedamos. Dice, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, no estamos muertos sin acceso a Dios, porque acuérdense que la ley, el requisito indispensable que era señal de que estaba bajo pacto de Dios era ser circuncidado, y nosotros estábamos sin ley, sin Dios y ajenos a los pactos, a las promesas, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. No creo que tengamos que necesidad de ir allá, ya ustedes lo conocen, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Como que no. Hágame el favor y alguien me lee 2:17 de Efesios, porque así no podemos seguir. No, 2:11 creo que es. Acordaos. A ver. No, 2:11. Creo que es 2:11. Un momentito, a ver. Déjenme, yo lo leo aquí, hermano. A ver. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Está entendible? ¿Cierto que sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dejémoslo hasta allí. ¿Amén o no? Bueno, ya sabe que estamos lejos, estamos sin Dios y sin ley en el mundo, ajenos a los pactos y las promesas. Cuando la mayoría de nosotros éramos católicos, ¿qué promesas teníamos con los santos? ¿Qué promesas teníamos con la Virgen? Hablo de los muñecos, no hablo de los santos apóstoles, de María la Virgen, ¿no? Estamos hablando que ¿qué pacto nos dio la Virgen? ¿Quién derramó la sangre? ¿La Virgen o los apóstoles? ¿Quién se circuncidaba? ¿Quién nos iba a circuncidar a nosotros, que somos gentiles? No nos podíamos circuncidar para entrar en un pacto, por cuanto no tenemos acceso a él. Pero ahora en Cristo Jesús, entonces Él es la simiente prometida a Abraham para bendecir todas las familias de la tierra, y entonces en Él fuimos circuncidados no en la carne, sino en el corazón. No con circuncisión hecha a mano, sino con la que se hace a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Amén. Bueno, sigamos aquí. Vuelvo al 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces las filosofías y huecas sutilezas han usado este versículo para decir que Dios anuló la ley. No está hablando de anular la ley. A ver, hay un juicio. Dios es el juez supremo. Dios necesita, decretó que la paga del pecado es muerte. Cristo viene para cumplir el propósito del Padre. Él lo envió por amor, para que ninguno se pierda de los que creemos. A los que creemos nos justifica. ¿Qué es justificar? Declararnos justos delante de Dios, o sea, libres de pecado. ¿Por qué? ¿Qué hace con el pecado? ¿Dónde quedó el pecado? Alguien tiene que pagar. Amén. Paga Cristo. Entonces, el acta de los decretos que había contra nosotros era la lista de pecados que teníamos, el prontuario delictivo, digámoslo así. Amén. Cuando una persona va ante un juez,
Entonces le sacan el prontuario delictivo. Pues ¿de qué se le acusa? ¿De qué tiene que pagar? Pero si se le condonan la deuda, si un ejemplo, una fianza y alguien paga para que lo liberen, no anulan la ley. Dice, bueno, entonces como este hombre pagó por este otro, entonces anulemos este. No, porque van a venir otros que van a cometer el mismo delito y sin ley no se puede juzgar a nadie. Por eso la ley es santa y pura y se debe utilizar como es debido. Amén, que los sacrificios por el pecado fueron cancelados porque esos apuntaban a Cristo, eran figuras de Cristo, pero la ley moral, amén, los mandamientos de Dios, por ejemplo, amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con todas sus fuerzas, de la ley. Pero ese mandamiento, usted lo mira en Mateo y lo mira en Lucas, cómo se entra en el Nuevo Testamento. No matarás. Amén. El Señor dice, ¿oíste que va dicho? Mas yo os digo, cualquiera que ¿qué? Cualquiera que quiera cualquiera que se enoja con su hermano. Que se enoje con el hermano nomás ya he declarado convicto ahí. Por la ley, ¿sí o no? Entonces entiéndame esto. Él anuló no la ley, que le quede claro esto en su mente y en su corazón. La ley no se anuló. El Señor mismo dijo, yo no vine a anular la ley. Yo no vine a abrogar la ley, a cancelarla, a anularla, a destruirla. Yo vine a cumplirla. Y esa palabra, esa forma de traducción no es la más apropiada. Entienda que los idiomas son difíciles. Del hebreo traerlo al español. Pero cuando usted va y toma otras versiones, y toma otros idiomas, y toma otras, entonces él no vino para abrogar la ley, para anularla, para destruirla, sino para cumplirla, para que nosotros la comprendamos. Eso es lo que la Biblia quiere decir. Amén. Entonces él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque el pecado nos separaba del Señor. Y Cristo vino para llevarnos a Dios, a llevarnos a la eternidad, a la salvación. Entonces hay unos decretos, hay unos pecados que me estorban. ¿Qué tengo que hacer? La paga del pecado de muerte. Me matan a mí, entonces ¿cuándo llego? Entonces alguien tiene que morir por mí, porque si muero yo por mi pecado, pues suponiendo que el Señor aceptara mi sacrificio, el resto de la humanidad se perdería. Entonces, por la fe nosotros entendemos. Porque se dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió, resucitó por nosotros. De tal manera que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Él las hace todas nuevas. Entonces el propósito de esta salvación es que nosotros vivamos para Él, número uno. O consecuencia de la salvación es que nosotros debemos vivir para Él, porque ya somos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Él anuló, canceló, destruyó el hombre de pecado y ahora nos da una nueva vida. Ese es el ABC que nosotros conocemos, ¿sí o no? Bueno, ahora, entonces, escúchelo bien. Ese versículo 14, el acta de los decretos, si quiere póngale ahí una notita, no es la ley, sino el prontuario delictivo de pecados. Estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿dónde están? Usted no cometió los mismos pecados que yo cometí, pero igual. Todos estamos convictos, porque ¿para qué sirve la ley? Para darnos conocimiento del pecado. La ley nos deja convictos para llevarnos a Cristo, ¿cierto que sí? ¿Estamos aquí o no? Pónganle notitas a su Biblia, que así uno aprende. Si yo le paso mi Biblia, se demora usted más leyendo las notitas que lo que está escrito en la página. Así uno aprende, hermano. Verso 15. Escúcheme bien. Anuló el acta de los decretos. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? La clavó en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Como quien dice, la idea es esta.
la idea, la figura que hace es esta. Mis pecados están en un acta. Entonces, esa acta está delante del juez. El Señor la quita, la clava en la cruz y enseguida se crucifica encima de ella. Es la cubierta por el pecado, es la propiciación. La propiciación, el propiciatorio, era en el arca del pacto, era una cajita donde habían tres cosas. ¿Recuerda qué era? ¿La rifa de qué? No, la vara de Aarón que reverdeció, la ley y el maná. La ley que da testimonio de que Dios es un juez justo, un Dios legislador de leyes. Nuestro Dios, a nadie puede estar en el Evangelio, no puede decir que el Señor es mi rey, el Señor es mi Dios, pero yo no hago caso de nada de lo que Él dice. No, porque usted está equivocado, hermano. Está chavetado. La vara de Aarón que reverdeció, la vara de la autoridad y reverdecer una cosa que que reverdece es símbolo de la resurrección, de la nueva vida. Amén. Que todo tiene un significado, de allá trae su significado. Y el maná era el testimonio de las rebeliones del pueblo en el desierto. El pueblo se rebeló porque no tenían que comer, y cuando tenían que comer querían de la carne, y cuando y se protestaron y blasfemaron y hablaron mal del alimento que Dios les daba. Entonces es un testimonio de las rebeliones. Entonces delante de Dios está su ley, está el testimonio de nuestras rebeliones y está el testimonio de la nueva vida también, que recibimos de Cristo. Amén. Qué bonito todo eso. Y hay más cosas que lo podemos ampliar allí. Y uno se pone a estudiar esto, hermano, y dice, Dios mío, francamente, nos falta mucho pelo para moña, poder entender a ese Dios glorioso, hermano. Entonces, ahora el versículo 15 dice, y despojando, ¿qué hizo? Despojando a los principados y potestades. Un momentito. Despojó los principados y las potestades. ¿Usted entiende eso? O sea, los venció en la cruz del Calvario. Y como Él venció, entonces ahora les quita el botín, lo despojó. Ahora, la pregunta del millón. ¿De qué lo despojó? De todo lo que el diablo despojó al hombre a través del engaño. Por ejemplo, vamos a ponerlo entendible en esta época. El diablo engaña a las gentes y entonces lo hace ir tras las riquezas, tras la avaricia. La gente se va tras la avaricia y entonces los hermanos de la red no saben de qué me estoy riendo. Ustedes tampoco. De la cara que hacen para dormir, hombre. Hacen unas caras. Bueno, yo estoy contento, hermano. Estoy contento aquí. Me da risa de verlos como esas caras que hacen tan... Bueno. Cosa que no dije feas. Que tan cómicas. Bueno, ahora, despojó. ¿De qué? Pongámoslo en este tiempo. Aún lleva una persona a la avaricia y la persona se enorgullece con el dinero y el Dios de él es el dinero. Y entonces, ¿eso se lo dio quién? ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio esa facultad al hombre para hacer ese dinero? Perdónenme, hermano, pero aquí tenemos que ser claros y no nos podemos dejar engañar de filosofía ni huecas sutilezas. La Biblia que yo leo, Dios dice, es mía es la plata y el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2. Número 2. El apóstol Pablo dice, no améis el mundo ni las cosas que estén en el mundo. Porque todo lo que hay del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que es lo que produce las riquezas, lo produce muchas cosas, el orgullo y todo eso.
pero más que todo la riqueza es lo que más condensa eso, ¿cierto que sí? Dice, no provienen del Padre sino del mundo. Entonces, cuando la gente un solo ejemplo voy a tomar, cuando la gente se deja gobernar del dinero, entonces dice la Biblia, toda buena dádiva proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ay, que esto me lo dio mi Diosito, que yo le hice una promesa al santo fulano, al santo cachón, que no sé qué, perdón, dije santo cachón, eso es una música del mundo, ¿no? Esa es otra cosa. Bueno, entonces, que esto me lo dio aquí, que esto me lo dio allá, que esto me lo dio, que esta medallita me la bendijeron, que yo tengo el amuleto, que yo tengo el ámbar negro, que yo tengo la pata de cabra, que yo tengo de todo, puede tener patas de cabra, lo que tenga. No viene de Dios, viene del lado de las tinieblas. Escúchelo bien. Pero hermano, pero ¿cómo va a decir si hay gente que es honesta, que es trabajadora, que estudia, que tiene empresa y todo? La Biblia que yo leo dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él dijo que el Señor, acuérdate de tu Dios, que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a vuestros padres. De tal manera que las riquezas son para confirmar el pacto. Puede haber mucha gente con dinero. Hay mucha gente con dinero. Miren el dinero que están recogiendo con la vacuna, miren el dinero que están recogiendo con el COVID, miren el dinero que están, la misma Biblia dice que los ricos oprimen a los pobres, que les retardan sus salarios. Bueno, usted lee Santiago capítulo 5 en su casa, para que se dé cuenta todo lo que dice ahí. ¿Amén o no? Capítulo 4 y 5. Entonces, alguien dice, bueno, y de un momento a otro, hermano, vino un vivo, la maldad, ¿no? El tipo puede ser trabajador, puede ser honesto, pero no ha sido redimido por la sangre de Cristo. No ha sido perdonado de su pecado, es un pecador. Y llama las ganancias injustas, porque no provienen de Dios, porque ellos no tienen en cuenta a Dios. A mí no me gusta tocar este punto, porque yo no predico un evangelio de prosperidad. Yo predico el evangelio de la cruz, yo predico el evangelio de Jesucristo. Pero las ganancias injustas, cuando una persona usa mal el dinero, entonces no lo usa para lo que Dios dice. No es el tema ahora. Estoy tratando de mostrarle a usted de qué fue que despojó Dios al diablo. Por ejemplo, ay, Señor, ayúdame. Efesios capítulo 4. ¿Dónde está Efesios? Ya regresó a Colosenses, está ya 2 cuadras atrás. Capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 28. Dice, el que hurtaba. Amén. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia. Está hablando de los creyentes. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con su compadre, con su comadre, con el que fuma marihuana, con el que toma trago. Es para que compre, es para que haga fiesta, es para que gaste más ahí, haga diversión, es para que contamine con el COVID, haciendo una reunión multitudinaria y repartiendo licor a todo el mundo. ¿Para eso es el dinero? Ese es el dinero de Dios. Lo está usando aunque él tenga una capacidad de trabajo que le ha dado Dios y una inteligencia que Dios le ha dado y unos mecanismos y medios para llegar allí, esas riquezas no glorifican a Dios. Amén. Él no tiene a Dios en cuenta. Aunque hay impíos que les sucede como si fueran justos, y hay justos que les sucede como si fueran impíos, dice la Biblia. Amén. No es extraño, a mí no me extraña
que un creyente vea una necesidad en la iglesia, un hermano necesitado, y que diga, hermano, no se preocupe, vea, Dios me ha bendecido, me ha prosperado, ya vengo, espéreme, yo voy al cajero y saco y tenga, supla su necesidad, cualquiera que sea. A mí no me extraña eso, porque ese es una persona redimida y está usando las riquezas de Dios de forma justa. Pero ¿qué tal nosotros usándolo de forma injusta? A mí no me extraña, hermano. Ni me critique tampoco, porque uno sale allí y encuentra una persona ahí toda harapienta, mal llamados desechables. Dios no desecha a nadie. Y le dice, mire, regáleme para un pan. Y en vez de eso le pegan una predicada y lo meten al infierno. Dice, usted lo que pasa es que es un vago sinvergüenza, va, trabaje, busque de Dios. ¿Cómo va a buscar de Dios si no le muestra el amor? ¿Me equivoco? Ah, pastor, es que usted es muy bobo, usted no tiene discernimiento. No, al que te pida dale, dijo el Señor. Pero no así, no. Así lo dijo el Señor. Mire que nos estamos quedando ahí cortos con este concepto. Pero yo quiero que usted entienda qué es lo que el Señor despojó al diablo, qué fue lo que le quitó y qué es lo que nos entregó y cómo nosotros tenemos que administrar lo que eso ya es otro paseo. Ella ya es otra tela de otro rollo, pero únicamente le estoy dando unas espillitas aquí de eso. Ahora, como la iglesia, por ejemplo, no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia en el mundo, porque la iglesia somos todos los creyentes. Amén. Cómo la iglesia gasta en vanidades, pero no se acuerda del pobre. Como los pastores, no estoy hablando de ninguno en especial, de todos, dije los pastores, hacen miles de piruetas, amenazas, temores y ponen a la gente en vilo para que traigan dinero, pero no dan. Que la iglesia es para recibir, no para dar. La ley del mudo. Le voy a leer 2 versículos, para que si a alguno le pasa eso aquí se corrija. 2 versículos le voy a leer. Gálatas, que está antes de Efesios. Es mi deber enseñar la palabra. Un evangelio con equilibrio. No estoy hablando de que traiga 100 para que Dios le dé 1000, o 10,000, o 1,000,000. No estoy hablando de eso. Ni de que eso es una ofrenda sin sinceridad. No. Mire lo que dice la Biblia. Pablo se presenta con Bernabé ante los apóstoles de la época para que él va a empezar su ministerio. Pero él va y él quiere que él está en el orden de Dios y se somete a que ellos aprueben la doctrina que él predica. Y le dicen, eso es ahí en el capítulo 2, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mi pueblo de reputación, está hablando de Pedro, Juan y Jacobo, no dice nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, de los judíos, actuó también para mí, para ir a los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, de esos son los grandes, que el apóstol que él habla aquí, lo que han sido en otro tiempo no me importa, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañeros. Y me dijo, no hay problema, hermanos, me parece correcto, ustedes tienen la misma doctrina que nosotros recibimos, usted dice que Dios se la dio del cielo, que la ha revelado, está bien, aceptamos, todo eso está correcto. Le dan la mano en señal de compañerismo, los contamos como de los nuestros, ¿sí o no? Y nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a las... Bueno, ustedes vayan a los gentiles y nosotros vamos al pueblo de Israel. Versículo 10. Solamente
nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y cuando usted mira el ministerio de Pablo, lo primero que hizo Pablo fue ir a llevar una ofrenda, que está en el capítulo 8, está en Romanos, está en varias partes de la Biblia, en Hechos, cuando la hambruna en Judea. Lo primero, fue el primer paso para ministrar, y él entendió. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahora, yo le dije que le iba a leer otro versículo. Aprovechemos aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. No estoy haciendo énfasis en el dinero, por favor, pero lo incluye para que usted sepa qué fue lo que porque es que por eso empezamos diciendo: nadie os engañe con filosofías ni huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Lo que dijo Cristo es muy diferente a lo que dicen los hombres ahora por tradición. Amén. No le estoy diciendo que no tiene que ofrendar, que no tiene que... Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Capítulo 20. De Hechos de los 21. A ver. No, el capítulo 20. 20 del libro de los Hechos. Nos está advirtiendo acerca de este tiempo que estamos viviendo. Escuche bien. Porque yo sé que después de mi partida entrará de medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Escuche este versículo. A ver si encuentra apóstoles de esta talla hoy en día. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No, nosotros los apóstoles, hermano, tenemos corbata de lino, hermano, esa corbata, $300. Mis zapatos, lo dice el nombre de los pulpitos. Y este reloj de tantos miles de dólares. Mire, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Acuérdense que él estuvo un tiempo haciendo allí en Corinto, hacía tiendas, ¿no? Fabricaba juntamente con... Ese era el oficio de él, y se unió con Priscila de Aquila en esa empresa. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Un momentito. Vamos a ir por partes. Yo quiero explicar qué fue lo que el Señor le quitó al diablo. Amén. ¿Y qué fue el botín que él cogió? ¿Qué fue el botín que nos entrega? Con los fuertes, otra versión dice: con los valientes repartirá despojos. Con los fuertes, con los valientes, aquellos que tienen una fortaleza espiritual, que tienen un conocimiento. Esos son los fuertes. Amén. ¿Estamos aquí o no? Y dice así, hermano. Entonces despojó al diablo. Vamos a ir a Filipenses. Usted tiene que aprender esto. No le estoy hablando de diezmos, ni de ofrendas, ni de prosperidad, ni de bendición. Estoy hablando de lo que el Señor rescató en la cruz del Calvario. Pero tengo que tocar esta parte. Capítulo 4. Versículo 10. A ver.
dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Qué había hecho la iglesia de los filipenses? Se había olvidado, había abandonado al apóstol Pablo, y él estaba pasando necesidades, tribulaciones. Escuche bien, eso es obra del diablo. De eso estamos hablando. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Quién le enseñó la humildad a Pablo? Diga, la necesidad. A veces Dios tiene que tratar con nosotros así para que aprendamos. Amén. Y sé tener abundancia. ¿Por qué Pablo pudo tener abundancia? Porque Pablo daba. Trabajando así, he aprendido lo que dijo el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. No nos hemos olvidado de los pobres. Por eso tiene abundancia. Y dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Por qué estaba saciado? Porque él daba y Dios lo bendecía. ¿Por qué tenía hambre? Porque los filipenses lo habían abandonado. Qué triste, ¿no? Que el apóstol Pablo, mientras ellos estaban en sus banquetes y comiendo en sus buenos restaurantes, el apóstol Pablo estuviera con hambre. Entonces ahí está ganándose la batalla el diablo. Ahí está ganándose la batalla el diablo. Si el Señor lo despojó. Entonces, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo los está dominando? ¿Cómo están ganando la batalla del diablo? Con el engaño, las filosofías y las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Ahora no. Ahora es, si usted quiere prosperar, entonces siempre. Si usted echa monedas en el alfolí, sonaron. Hay una iglesia que dice que exhortan a uno porque eso ofende a Dios, el sonido de las monedas en el alfolí. ¿Sí lo ha leído? Que hay que echar ofrendas silenciosas, billetes, hermano. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando ni de siembra ni de cosecha. Estoy hablando de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Despojó. En la bendición de Dios, el propósito de Dios cuando despojó al diablo es quitar, que el engaño del diablo es el que nos sigue robando. El engaño del diablo de que no, que usted está necesitado, ore y ayude como yo, hermano. Ore, clama a Dios. ¿Usted sabe por qué tal? Porque no ora. Puede ser. Pero la Biblia no dice que le ponga el termómetro a ver por dónde está de oración o por dónde está de santidad. Si vienes a tu hermano tener necesidad, ponerle el termómetro, no dice. En el Antiguo Testamento es un principio de Dios. Si viene menesteroso en medio de ti, entonces tú abrirás tu mano para que no se cierre tu corazón. Cierra la mano y se cierra el corazón. Se endurece. Bueno, aquí dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me ha mantenido? Cristo. Ustedes me abandonaron, pero el Señor me está fortaleciendo. Me da capacidad para trabajar con hambre, si es necesario. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está en tribulación, no en la gran tribulación. Está pasando tribulaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia se olvidó de él. Digan ay, 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 o amén, o váyase, cualquier cosa haga, hermano. Eso dice la Biblia. Mire, hermano. Y dice: bien, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Cuando yo empecé a predicar, ninguna iglesia me dio nada. Apenas reciban.
palabra y reciban administración, reciban sanidad, reciban liberación, reciban de todo lo que Dios tiene, que de todo lo que Dios le quitó al diablo, le lo despojó, que me lo reveló a mí para que yo lo imparta, porque me dio el poder para hacerlo. Y recibían, decían, pero nadie se acordó de mi necesidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso hay que predicarlo, pues, con otros versos, otro conocimiento. Amén. Pero, sigamos. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, es una manera de tener fruto en la cuenta, no, por favor. Porque hay unos predicadores que dicen que en el cielo está el banco del Señor, el banco del cielo, y entonces allá usted tiene una cuenta, y según lo que dé, le mandan de la cuenta, y cuando usted necesita, usted va con el cajero, que es la oración, y mete la tarjeta, que es la fe, y le saca la plata. No es así, hermano. Esas son filosofías huecas, sutilezas, engaños. Busca un fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Cuando usted y yo lleguemos delante del Señor, tenemos que darle cuenta de todo lo que hayamos hecho. Si Dios le da riqueza, dinero, usted le tendrá que dar cuenta a Dios qué hizo con el dinero, cómo lo utilizó para su gloria, si lo reconoció a Dios, si lo que hizo lo hizo para la gloria de Dios. ¿Qué lo hizo? ¿Para qué lo usó el dinero? ¿Para envanecerse? ¿Para enorgullecerse? ¿Para ponerse plástico por toda parte? ¿Para qué hizo con el dinero? O para derrocharlo, para aparentar, para humillar a los demás. ¿Qué hizo? Si le dio una mujer y unos hijos, bueno, ¿qué hizo con su mujer? Que eso es otro paseo. Y la mujer, no, pues se fue con otro. ¿Y por qué se fue? Pues se cansó de aguantar hambre. Mira, al principio aguantó hambre, pero ya después se acostumbró, se fue. ¿Y los hijos? Los hijos. ¿Usted cree que Dios me pide cuenta por los hijos? Si son herencia de Jehová. Entonces no es solamente el dinero. Amén. Bueno, me estaba alargando en esto, este no es el punto. Ustedes me obligaron a ello, dijo Pablo. Colosenses otra vez. Capítulo, denle la vuelta a la página, ahí está Colosenses 2. Entonces dice que él anuló el arte de los decretos, verso 14, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Se acuerda que la Biblia dice? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Por qué esa lucha con ellos? Porque ellos quieren quitarnos aquello que perdieron en la batalla con el Señor, en la guerra con el Señor. Ahora va a usar la ignorancia, va a usar los falsos ministros, porque son ministros de Satanás, que se disfrazan como ángeles de luz. Y eso lo dice Pablo a los Corintios, para enseñar doctrinas de demonios, para poderle quitar a usted lo que Dios recuperó. Le quita la salud con el temor. Y no solamente con el temor, no tengo tiempo de hacer la lista de cosas, porque tengo que leer el otro verso. Entonces dice aquí, estamos en el versículo 15. Despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente. Mire, públicamente. Usted no los vio, yo no los vi, pero el mundo espiritual los vio. Eso es una parada militar, en el cual el rey vencedor mostraba a los vencidos atados y encadenados. Primero pasaba el jefe de ellos, y luego iban, según su rango, iban casi siempre atados de manos y de pies y con una
una cadena de cuello a cuello. Era una parada militar. Así se mostraban los prisioneros de guerra. Y se mostraba el poder y la gloria del vencedor. ¿Amén o no? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el Señor triunfó en la cruz, Calvario. Exhibió los principados y las potestades. Por eso, nosotros tenemos que entender la Biblia, hermano. Por eso los ángeles son poderosos para ejecutar la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Por eso la Biblia dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Solamente que tenemos que pedirle a Dios bien, no para gastar nuestros propios deleites. Tenemos que pedirle según su palabra, según su voluntad. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra, allá como en el cielo se hace. Aquí en el cielo no se cansan los ángeles de decir día y noche, Apocalipsis capítulo 4 y 5. Santo, santo, santo. ¿Hoy qué hace? Alabanza. Reggaetón, música del mundo, rock pesado y todo. Dios es santo. De eso sí que hay que hablar de eso. De eso sí que hay que hablar. Amén. Despojó al diablo en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Y lo que le quitó es el botín, y Él lo reparte con nosotros. ¿Qué tiene el diablo? Vamos a mirar. Hebreos 2.14, porque esto se lo tengo que terminar mañana, no alcanzo a explicarle lo de Hebreos 2.14. Va a mirar Hebreos capítulo 2. El diablo debe estar rascándose la cabeza, porque usted está oyendo esto. Escuche bien, verso 14. Así que, por cuanto los hijos somos nosotros, participaron de carne y sangre, o sea, un día en eternidad nosotros no fuimos creados con carne y sangre, éramos espíritus, capítulo 1 de Génesis. Amén, pero luego vinimos a participar de carne y sangre en el capítulo 2. Él también participó de lo mismo, porque él es el postrer Adán, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Quíteme ese cuentico del coronavirus. Por esto tenemos que aprender qué es lo que Dios ha hecho ahora. Tenemos que morirnos. Bueno, ir a dormir, no, a descansar, porque ya Dios es el que determina y nos ha dado, dice que Él le fijó límites a la habitación del hombre sobre la tierra, para que le busquen si en alguna manera pueden hallarle. Esto se lo voy a explicar mañana con la ayuda del Señor. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿A quién destruyó? Diga al diablo. Y cuando destruyó al diablo, destruyó el imperio de la muerte. ¿Qué es un imperio? Es un reino que se expande por la fuerza. En este caso, la fuerza del engaño, la fuerza del miedo. Amén. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida bajo servidumbre. Y hay otro versículo ahí que no quiero tocarlo, es que es el siguiente, porque se me alarga la cosa. Pero le voy a enseñar. Vamos a estudiarlo. Amén. Entonces quiere decir que la sanidad, que dentro de las cosas que estamos viendo, es parte del botín. Porque Él puso su vida, Dios quiso cargarlo por nuestro pecado, el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Cuando haya puesto su vida de expiación por el pecado, verá un linaje, somos nosotros linaje, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Eso dice Pedro, lo dice Dios a través de Pedro. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje.
y quedará satisfecho. La pregunta del $1.000.000. Dios nos mira y está satisfecho con nosotros. Cuando no conocemos estas cosas y el diablo nos está peloteando y dándonos en la cabeza y trastornándonos, y el uno bravo con el otro y el otro desanimado y el otro que no viene a culto y el otro que no ora, que no lee la Biblia, ¿estará satisfecho el Señor o estará satisfecho el diablo? Es para preguntar. Y tenemos una lucha contra aquellos principados y potestades. Ahí lo dice la Biblia. ¿Qué quieren? Recuperar el botín, hombre. Eso lo vemos en la Biblia, hombre. Las batallas. Ahora, para destruir por medio de la muerte. Escuchen, la muerte está destruida. El Señor mató la muerte. ¿Sabe que la muerte está muerta? ¿Sabía eso o no? Él dijo, muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Y se cumplió. Si la muerte está destruida y el Señor es la muerte de la muerte, ¿cómo el diablo nos va a matar? Ya, por el engaño, trampas, acechanzas, sutilezas, doctrinas de demonios, un montón de cosas. Esto no es para meterle miedo, esto es para que usted tenga confianza en Dios. Somos más que vencedores. Cuando lleguemos al cielo, vamos a poder comprender un versículo. Porque yo sé que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay mucho que aprender. De modo que en este tiempo de crisis, de pandemia, pongámonos cauchito con esto. Sí, puede haber problemas, puede haber contagio, puede haber cosas, pero ¿no será que el enemigo toma ventaja del temor a la muerte? ¿No será que quiere otra vez los principados? Yo siempre vengo insistiéndole, nuestra lucha no es contra demonitos, son principados y potestades que el Señor exhibió públicamente. Todo el mundo espiritual sabe que el diablo está vencido. Los únicos que no sabemos y que somos espirituales somos nosotros. Y entonces muchas veces somos demasiado sobradores y menospreciamos al enemigo. Y otras veces, como si no hubiera diablo. Y no sabemos que el diablo tiene doctrina de demonios, que el diablo tiene ministros de Satanás, no sabemos que el diablo hace trampas, que hace asechanzas, que vino para destruir. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Es lo que se me pide. Y a darnos, Dios mío, el entendimiento y la sabiduría, Dios, para poder deleitarnos en ti, para poder fortalecernos, Señor, dándote la gloria. Saber, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Ayúdanos, Rey de Gloria, que podamos entender, Señor, que el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no le agradaría a tu alma, y eso es lo que el enemigo quiere para tomar ventaja. Tu misma palabra dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. Y esas maquinaciones, Señor, empiezan con la falta de amor, con la falta de lealtad, con la falta de gracia. Señor, convirtiendo la gracia en libertinaje. Señor, aislándonos unos de nosotros. Señor, rompiendo la unidad. Quebrantando, Dios mío, Señor, los principios del Dios Altísimo y haciéndonos andar según nuestra propia mente. Por eso necesitamos, y lo insisto, Señor, una renovación espiritual que cambie nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos, Señor,
Y danos, Dios mío, el entendimiento para clamar, para buscar tu rostro, para aprender de ti y para ser conscientes, Dios mío, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Se está poniendo bueno esto. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 7 de la mañana, aquí tenemos tiempo de clamor. Hay muchas peticiones aquí por orar. Con este conocimiento, en la iglesia somos, y dice, en Él estamos completos. No hemos visto eso todavía. Dios le bendiga.